Hola, ¿qué tal? Yo soy María Fipart, soy una coach certificada para padres y trabajo con familias cuyos hijos están lidiando con depresión o ideación suicida. Y hoy vamos a hablar de una verdad muy incómoda, la escuela. El lugar que debería educar y proteger a nuestros hijos puede ser uno de los mayores peligros para la salud mental de tu hijo. Si alguna vez tu hijo o tu hija ha llegado a casa callado, ansioso, enojado y no sabes por qué, este video es para ti. Estas son las amenazas ocultas a la salud mental de nuestros hijos que pasan en la escuela. El primero es el acoso escolar o bullying. No siempre significa que les dan de golpes o insultos. A veces lo que hacen es ignorarlos totalmente, como que no existen. A veces son rumores que ponen en redes sociales. A veces son bromas que dejan cicatrices profundas. Otra, maestros con favoritismos o prejuicios. Cuando un maestro tiene algo en contra de tu hijo, no lo dicen directamente, pero tu niño lo siente. Les dan calificaciones injustas, burlas públicas, comentarios sarcásticos o ignoran su participación. Tu hijo está como loco levantando la mano, finalmente se anima a levantar la mano y nunca los llaman. Esto es algo súper real. Lo he platicado con tantas familias y los niños dicen eso. Los maestros tienden a favorecer a las niñas por alguna razón sobre los niños, tal vez porque son más tranquilas, son más estudiosas. Los niños son más, hacen relajo y se distraen y es más difícil para mantenerlos controlados. Esa no es razón para hacer esto. Otra es cuando los niños tienen discapacidades o problemas de aprendizaje. Por ejemplo, los niños con TDAH, este trastorno de déficit de atención e hiperactividad, si tienen dislexia, autismo o si tienen ansiedad clínica y no reciben el apoyo que necesitan. Para estos niños, cada día se vuelve una lucha por sobrevivir emocionalmente. Otra es el rechazo social. A la hora del almuerzo, almuerzan solitos, nadie quiere que se sientan en su mesa. Si hacen trabajos en grupo o cuando van a jugar y hacen equipos y nunca eligen a estos niños. Si hacen fiestas y nunca son invitados a esas fiestas. Todos estos no son detalles menores, como a veces en las escuelas los hacen parecer. Lo que todo esto le grita a tu hijo es, tú no perteneces aquí. Y la pertenencia, el sentido de pertenencia es una de las primeras necesidades emocionales que los seres humanos tenemos necesidad de experimentar. Y todo esto le dice a tu hijo, tú no perteneces aquí. Eso daña su salud mental grandemente, muchísimo. También cuando los humillan públicamente, cuando hace su tarea o hace algún trabajo y no lo hizo bien y el maestro les dice a los demás niños, mira, esto es lo que no debes de hacer. Los ponen al frente como un mal ejemplo. O cuando lo sacan del salón por no poder controlar una crisis. Algo que no está en sus manos, es una crisis. Cuando se burlan de ellos porque no entendieron algo en la clase. Si tienen dislexia, si tienen el trastorno de déficit de atención, esas cosas suceden mucho. Los niños disléxicos tienen más trabajo para aprender a escribir, para aprender a leer. Si tienen disnumeralia, por ejemplo, confunden un número con el otro, les cuesta mucho trabajo incluso aprender las tablas. Y es algo que no pueden evitar y que ellos no tienen la culpa. Aún así, reciben este tipo de tratos en lugar de recibir ayuda. Otro que es horrible, cuando corren falsos rumores y crueldad en redes sociales. Si hacen un TikTok para burlarse de ese niño o de esa niña. Cuando inventan una historia. Un solo post puede destruir la autoestima de alguien en segundos, la vida de alguien incluso.
Algo así le pasó a mi hijo cuando estaba en la escuela media. Estaba esta niña que su mamá tenía cáncer y le dijeron a la niña que su mamá iba a morir de cáncer, que no lo iba a sobrevivir. Y les platicaba todos en la escuela y obviamente todo el mundo la trataba con mucha compasión, con mucha deferencia. Y pues esa niña quería que mi hijo fuera su novio. Y mi hijo, ella le dijo a mi hijo que quería ser su novio y mi hijo le dijo que sí, por compasión, porque se sintió mal por ella, porque no le gustaba para que fuera su novia. No es que hubiera nada malo en esa niña, pero pues, a mi hijo simplemente no le gustaba para eso, pero le dijo que sí. Y esa niña empezó a volverse súper posesiva y controladora y no quería que hablara con otras niñas y que no quería que se juntara con este otro niño. Y mi hijo estaba como, pues que a mí no me gusta eso, ¿por qué me quieres decir con quién ser amigo? A mí me gustan mis amigos y me caen bien y yo quiero seguir siendo su amigo. Y ella le decía problemas grandes. Entonces dijo, sabes qué, lo siento, intentamos, pero no funcionó, entonces ya no quiero ser tu novio. Y esta niña, como venganza, le dijo a todo el mundo que mi hijo había roto con ella y que le había dicho que se alegraba de que su mamá tuviera cáncer y que se fuera a morir. Entonces, obviamente, todo el mundo se le volteó a mi hijo y le dijeron un montón de cosas muy crueles que ni siquiera quiero decir. Y nadie le hablaba, ya nadie le hablaba. Las niñas hicieron como un club de odio para él en la escuela. Se metió en problemas incluso con la maestra, con el consejero de la escuela. Y fue todo un lío, fue una cosa horrible. Después la niña le dijo a mi hijo, si regresas conmigo les voy a decir a todo el mundo que no era verdad y que yo dije eso porque estaba muy triste porque tú habías cortado conmigo, pero que no era verdad. Y mi hijo se dio y regresó con ella. Y se puso incluso peor de como estaba antes, todavía más controladora, todavía más, no sé, no quiero hablar más de ella, pero entonces mi hijo le dijo, sabes que no puedes, no, yo no puedo hacer esto, yo no quiero estar contigo si tú eres así. Mira, yo soy mejor amigo que novio, mejor vamos a ser amigos y tú sabes que siempre puedes contar conmigo. Intentó hacerlo de buena manera. Entonces, como esta niña sabía que ya no le iban a creer si volvía a decir lo mismo que antes, entonces ahora se inventó que ella era la que ahora había cortado con mi hijo y que mi hijo la estaba acosando todo el tiempo y que no la dejaba en paz. Por esto incluso recibí yo una llamada del asistente del director. Y bueno, intercambiamos palabras y yo sabía que mi hijo no había hecho eso, lo habíamos platicado mi hijo y yo. Y no soy ciega, yo sé, si alguien me dice que mi hijo fue cruel con un animal, que fue cruel con otra persona, jamás lo voy a creer. Jamás, porque yo sé quién es él. Ahora, si me dicen que mi hijo se intentó hacer algo, poner a otro niño a intercambiar un juguete para que otro niño le hiciera un trabajo de la escuela que él no podía hacer porque no lo podía hacer o que no quería o algo así, eso sí lo creo. No estoy ciega a lo que mi hijo hace mal o estaba haciendo mal en aquel entonces. Simplemente sé hasta dónde puede llegar. Y bueno, mi hijo estaba muy frustrado y estaba diciendo que esta niña decía todas estas cosas y si es ella la que todo el tiempo me está diciendo que regrese con ella, todos los días me manda cartitas y recaditos en la hora de la clase. Y le digo, ¿y dónde están esas cartitas y esos recaditos? Y dice, pues yo los tiro a la basura, yo no quiero saber nada de ella. Y bueno, ¿y por qué no los guardas y se los enseñas a la maestra y les dices, mira que es ella la que está haciendo esto? Pues nunca se me ocurrió.
Ya, pues ya te dije, entonces veíaslo y lo hizo los siguientes par de días, guardó todas las cartitas y recaditos que le estaba mandando y se los enseñó a la mamá. Y ya me dijo, hubieras visto mamá la cara que puso la maestra de que no lo podía creer. Estaba así con la cosa leyéndola y con su mano así viéndome a mí y viendo la carta y viéndome a mí. Y después me abrazó y me dijo, lo siento mucho porque no te creí. Y yo le dije, me dice mi hijo, y yo le dije, mamá, no es que no solamente no me creíste, es que además yo intentaba decir cuál era mi versión de los hechos y nadie me quiso escuchar. Nadie. No me dejaron decir siquiera que lo que ella estaba diciendo no era cierto. O decirles, ella es ella la que está haciéndome esto a mí. Nadie me dejó hablar. Y la maestra pues se disculpó todavía más. Y entonces yo le agarré los recaditos y pedí la cita con la asistente del director. Y hablé con ella como mamá y de corazón a corazón. Espero en Dios que nunca, nunca, nunca le haga eso otra vez a otro niño. Porque fue muy cruel y fue muy, muy, muy injusto. Ahí yo me enteré que ella tenía un hijo que lo acababan de mandar a una misión de la militar y había escuchado una noticia o algo que a un soldado, una mujer lo acusó de que crímenes horribles que ni siquiera puedo decir aquí en YouTube, pero que lo acusó y que destruyó su vida en la militar y todo eso y resultó que no era cierto. Y lo comenté a ella que ¿cómo te gustaría que hicieran lo mismo a tu hijo? Ahorita que está saliendo, lo están mandando a una misión la primera vez. Y en ese mismo lugar, en ese mismo batallón, hay mujeres. ¿Y qué tal si alguna de esas mujeres dice que tu hijo hizo algo horrible? Y nadie le cree a tu hijo. Y los peores criminales tienen derecho a defenderse. Y mi hijo nunca tuvo ese derecho. Lo primero que hicieron fue creerle a la otra niña. Y aún así estaba a la defensiva. Estaba, bueno, es que ¿qué esperabas que hiciera yo? Si mi trabajo es creerles, la primera cosa que tengo que hacer es creerles. Y yo sí, pero ¿y mi hijo? Está bien que le creas, pero después tienes que escuchar la versión de mi hijo. Y si mi hijo te dice que no, y entonces tienes que sopesar cómo están las cosas. Porque esto que le hicieron, ahorita todo el mundo cree que mi hijo es un desalmado. Y perdió amigos y amigas y todo el día le llaman nombres horribles y lo están aislando y no va y se sienta en alguna mesa en el comedor y todo el mundo se levanta y se va. O sea, ¿cómo crees que eso le hace a mi hijo? Toda esta experiencia, amigos, se la llevó hasta high school. Mi perro está roncando. Aún cuando ya habían aclarado todo, aún cuando se aclaró que mi hijo no fue el que estaba acosando a esa niña, que mi hijo nunca dijo nunca le dijo a esta niña que ojalá que su mamá que qué bueno que su mamá se iba a morir. Aún con eso, de todas maneras, hasta high school fue arrastrando todo eso. Pues ya nos cambiamos, nos fuimos a otro estado y yo estaba huyendo de todo eso, porque es un estigma que nunca se le iba a quitar. Es como un rumor así de pequeñito les cambia la vida. Y en gran parte eso fue lo que le afectó a mi hijo y que le hizo tener pensamientos suicidas. Ojalá que esta niña y esta maestra y la asistente del director, ojalá que recapaciten de cómo estas acciones pueden afectar la vida de otros, porque es cruel y no es justo. Si nosotros los adultos no vivimos con justicia, con respeto, entonces imagínense qué les estamos enseñando a nuestros niños. Pero bueno, vamos a dejarnos de historias. Entonces, ¿qué puedes hacer tú como mamá, como papá? Número 1, crea un espacio seguro en tu casa. Siempre hazles preguntas. ¿Qué fue la parte más difícil de tu día? ¿Hay algo o alguien que te hiciera sentir incómodo o rechazado en tu escuela?
Hazles saber que pueden hablar sobre lo que sea y que no van a ser juzgados ni castigados por eso. Que es un sitio seguro para sacar todo eso que tienen, lo que sucede en su escuela. Número 2, documentalo todo. Haz un registro digital de cada incidente, cada correo electrónico, cada reunión. Toma capturas de pantalla, anota fechas, eventos. Todo esto va a ser tu escudo cuando tengas que defenderlo. O si es que tienes que defenderlo ante alguna junta. Si tienes que llevar el caso ante a la superintendencia en la escuela, si tienes que ir más arriba, si tienes que llamar a la policía, si las cosas se ponen muy mal. Todo eso que tienes bien documentado te va a dar una línea de eventos que te hace más creíble, que los hace ver que tienes tú la razón. Y alza la voz, clara y firme. Solicita reuniones con maestros o con directivos si es necesario. Y lleva todas tus pruebas. Exige respeto y soluciones. Y no tienes que ser una vieja argüendera para hacer esto. Puedes hacerlo con mucho respeto, con buena educación, con buenas maneras. Así vas a llegar más lejos que si gritas, que si dices groserías, que si les llamas de nombres, si les pones apodos o nombres a estas personas. No tienes que hacer nada de eso. Pierdes credibilidad incluso si haces eso y vas a avergonzar a tu hijo. Normal. Y si pasó esto y la escuela no está haciendo nada, ok, entonces voy a ir a las autoridades. Voy a ir más arriba. Si tienes dinero, consíguete un abogado. Los asusta mucho. Si tu hijo ve que luchas por él, eso le va a ayudar muchísimo. Vas a ver que tú lo estás respaldando. Y que que nunca vas a permitir que alguien cometa una injusticia así con él. Eso tiene mucho valor. Número 4. Pide adaptaciones en la escuela si tu hijo los necesita. Tienes la sospecha de que es disléxico, disléxica, que tiene trastorno de déficit de atención. Pide que sea evaluado. Si tal vez tiene autismo, pide que sea evaluado. En las escuelas tienen presupuesto para esto y es su obligación. Exige un plan 504 o un plan personalizado de educación, si es que aplica. Todo este tipo de adaptaciones, de acomodamientos que dan en las escuelas, ayudan a que estos niños que tienen problemas de aprendizaje vayan a la par con sus compañeros. Y pide apoyo psicológico. Pide tiempo extra para sus evaluaciones, para sus trabajos o ajustes en las tareas si es que tu hijo los necesita. Y no es su culpa que estas cosas le pasen a él. Más bien la escuela tiene que adaptarse a ellos. Y tampoco es que sean tontos. Simplemente tienen un cerebro que funciona diferente. Y tienen talentos diferentes. Y eso es bueno. Imagínense si todos fuéramos iguales, qué mundo tan aburrido tendríamos. Estos niños tienen talentos que la escuela no está preparada para apoyar. Y tienen algunas deficiencias que la escuela tampoco está apoyada para brindarles soporte en esos. Quieren tratar a todos los niños como si todos fueran iguales y no son. Y premian y dan apoyos a niños que son muy buenos estudiantes y no necesitan esos apoyos. Y estos niños que necesitan ayuda extra, por ejemplo, imagínense que le den una beca a un niño que tiene dislexia para que mamá pueda contratar a un tutor para que pueda ese niño ir a la par con sus otros compañeritos. Un niño que tiene déficit de atención, hay juegos, hay programas y cosas que pueden hacer para sobrellevar eso. Papás que no pueden pagar los medicamentos, no lo sé, muchas cosas. Y estas familias muchas veces no reciben apoyo de parte de la escuela. Y los niños que son súper estudiosos tampoco tienen nada. Ellos no reciben becas y todo eso. Es como que está desbalanceado ahí. Número 5. Ayúdales a encontrar su tribu. Un amigo, un club,
Un adulto que lo vea con ojos de compasión, que lo entienda. Incluso fuera de la escuela, no tiene que ser en la escuela. Clases de arte, de música, algún deporte o tutorías, algún grupo en una iglesia. Todo el mundo tenemos una tribu, solo tenemos que encontrarla. Y a veces no está en la escuela. Y si tenemos un grupo o alguien que nos apoya fuera de la escuela, eso nos da como, es como comida emocional que tenemos. Y si estamos llenos, aunque en la escuela sean crueles con ellos, aunque en la escuela lo rechacen, los pensamientos dicen, esta no es mi tribu, ellos no son mis amigos, pero tengo a mis amigos y yo después voy a ir con ellos. Y ahí sí soy aceptado y ahí sí soy apreciado y todo eso. Entonces hay que ayudarlos a encontrar a esa tribu. Número 6. Fortalece su resiliencia emocional. Muéstrales cómo responder sin explotar. Enséñales a expresar lo que sienten, a poner límites y a no dudar de su valor. Tienen un valor intrínseco como personas. Nadie necesita decirles que valen. Pero a veces ellos no saben eso, nunca nadie se los dice. Si eres religioso, si eres cristiano, enséñales el valor que tienen simplemente por ser hijos de Dios. Como Cristo dio su sangre y su vida por nosotros. Porque tenemos todo ese valor. Y nos ama por encima de todo y a pesar de todo. No necesitamos ser perfectos para que Dios nos ame. Cuando expresa cómo se siente, cuando te dice lo que sucede, no explotes. No amenaces con ir a gritar a la escuela porque eso lo va a avergonzar y va a decir no, no gracias y ya no te va a querer contar. Entonces, resiliencia emocional. Hay que responder, hay que aprender a responder sin explotar. Si esto suena familiar, quiero que sepas que no eres una mala mamá. Tu hijo no está roto. El sistema es el que les está fallando. Y yo estoy aquí para ayudarte a luchar por tu hijo, por tu hija. Agenda una llamada de descubrimiento gratuita conmigo. Vamos a construir una red de apoyo para tu hijo, para tu hija, juntas. Sé una mamá oso, porque el mundo no cuida a nuestros hijos como lo hacemos nosotras. Hasta la próxima.